Muy bien, gracias entonces por la confirmación. Bienvenidos entonces a este seminario de trading con noticias macroeconómicas. Mi nombre es Ronaldo Campos, analista para Chile y Latinoamérica. Y bueno, el día de hoy nos convoca entonces a entender un poco el contexto de los mercados en términos fundamentales, cómo podemos hacer trading con estas noticias o con las noticias que ocurren en el mercado diariamente. Y de esta forma, por supuesto, utilizarlas a nuestro favor. Noticias que diariamente se van reportando en los distintos, o para los distintos mercados, ya sean para el mercado accionario, para el mercado de divisas, para el mercado, por supuesto, de materias primas, son las que nosotros tenemos que ir entendiendo cuáles podrían llegar a ser potencialmente utilizadas para nuestra operativa y de esta forma, por supuesto, que signifiquen o se traduzcan en beneficios para nuestro portafolio o nuestras cuentas finalmente. Pero antes de ir a revisar el calendario macroeconómico propiamente tal, hay que entender algunos conceptos que son importantes o entender finalmente el análisis fundamental a cabalidad o a grandes rasgos también, si es que esto en este tipo de instancias que son más breves, podemos obviamente ir entendiéndolas. El precio es lo que pagas, el valor, lo que recibes, es una frase acuñada por Warren Buffett, uno de los principales analistas fundamentales y el analista o bien inversor en base a su análisis fundamental de compañías para poder invertir en títulos que cotizan en bolsa y de esta forma simplemente proyectar cuáles podrían llegar a ser los valores que el día de mañana puedan tener una mejor perspectiva con respecto a los niveles actuales. Lo que entonces se busca establecer un valor teórico, un precio teórico de un título para poder o pretender calcular cuál debe ser un precio justo, buscando así una aproximación del valor futuro que podría llegar a tener dicha acción, dicho papel que transa en el mercado. Hay algunas variables, por supuesto, que van a ser importantes de entender y que también afectan los valores de las compañías que cotizan en bolsa y por lo cual se deben analizar los estados financieros de las compañías, los planes futuros de expansión, sector al que pueden llegar a pertenecer y, por supuesto, el entorno económico. Entendiendo cada uno de estos puntos, es por lo cual entonces también resultan distintos tipos de enfoque para poder aproximarnos a un análisis fundamental. Lo hemos mencionado en otros seminarios y ahora lo vamos a hacer bastante breve, ya que al finalizar el seminario vamos a estar haciendo un ejemplo de qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos nosotros utilizar el calendario macroeconómico utilizando un tipo de enfoque método top-down. El método top-down se resume en analizar desde lo general hasta lo particular, lo que entonces significa que nosotros tenemos que entender los contextos en los cuales los mercados se desenvuelven para poder obviamente llegar a determinar una mejor unidad de inversión o bien un papel de inversión en el cual nosotros podamos llegar a optar o alocar, por supuesto, nuestro dinero. Por eso es que entendiendo la situación económica mundial, para luego pasarnos a revisar cuáles son los países con mayor atractivo, los sectores con mayor potencial de cada país, para poder, obviamente, luego de eso, buscar dentro de los sectores que se analizan los papeles que puedan llegar a ser más importantes o más interesantes y que puedan presentar, por supuesto, una mejor perspectiva de inversión finalmente. El método bottom-up es todo lo contrario, ir desde lo particular a lo general, lo que significaría entonces ir dentro del sector o desde buscar un análisis o una acción en particular para luego de eso contextualizarla y entender cuáles son, si es que un sector con potencial en el país en el cual uno está analizando dicha acción. Por ejemplo, si nos toca analizar la acción de Apple, ver si es que el sector tecnológico tiene un potencial importante de cara a los próximos meses o años, como también luego de eso ver si es que, pasarnos a revisar si es que Estados Unidos, siendo obviamente que la acción cotiza en Estados Unidos, en Wall Street particularmente, tiene un atractivo importante para los próximos días o para los próximos años, para así, por supuesto, tener una proyección o bien una situación o bien un escenario mucho más favorable en el futuro que pueda llegar a tener la compañía, en este caso Apple. Y, por supuesto, entendiendo si la situación económica mundial es propicia, podemos nosotros llegar a determinar si es que invertir en las acciones de Apple puede llegar a ser una buena idea o no. Existen también algunos métodos de valorización de empresas, como los balances, entender que dentro del balance existen contabilidades, activos netos reales, los valores de liquidación, los valores sustanciales, en las cuentas de resultados analizar los beneficios por PER, las ventas, el EBITDA, que es el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization,
Métodos basados en el fondo de comercio, como las marcas, las patentes y los clientes pueden llegar a ser también relevantes a la hora de analizar un papel en el mercado, como también, por supuesto, entender los métodos de flujo y los dividendos que entregan las compañías y que tienen las compañías para poder proyectar si es que los flujos son sanos o bien los dividendos entregan, por supuesto, beneficios para los accionistas, por lo tanto, entendiendo que es una compañía que es rentable en el tiempo y que puede llegar a hacerlo aún más en el futuro. Por eso es que hay que entender o diferenciar desde ya qué es lo que es el valor versus el precio. El precio es la cantidad de dinero a lo que se intercambian los bienes, o sea, el precio que está cotizando, por ejemplo, hoy una acción en mercado, mientras que en muchos de los casos el precio puede estar por sobre o debajo del valor intrínseco que puede llegar a tener o el precio teórico de una acción. Es por eso que el análisis fundamental lo que busca, en definitiva, es establecer un valor teórico, un precio teórico realmente, o un valor intrínseco sobre una acción, sobre una compañía, para poder determinar si el precio que hoy se muestra en las plataformas o en el mercado es el que coincide con el análisis o finalmente si es un valor que está subvalorado o está infravalorado para la actualidad o tal vez proyectando, por supuesto, un escenario. Ahora, el invertir o el hacer trading con noticias macroeconómicas, hay que entender, por supuesto, desde ya el calendario macroeconómico y en esta oportunidad lo vamos a hacer de forma breve. Primero que todo, uno puede terminar o lo puede programar a través del sitio web de Admiral Markets, de buscarlo a través de la sección de análisis en calendario Forex, va a poder encontrar esta programación o este calendario macroeconómico que nos va a poder determinar o ayudar a entender cuáles pueden llegar a ser, por supuesto, los países que nosotros queremos analizar o entender o estar pendientes de sus noticias macroeconómicas, las fechas tal vez que nosotros queremos revisar el calendario macroeconómico, en este caso está seteado desde hoy, 29 de junio, hasta el 2 de julio. Aquí no está el total, en esta gráfica no está el total de las noticias que se pueden conocer entre hoy y este día viernes, pero uno programa todas las noticias y nos van a aparecer todas las noticias con su horario, al país que representa o al país que afecta la noticia, el impacto que puede traducirse, el nombre del evento macroeconómico, el reporte actual, el reporte esperado y el reporte anterior que ha obviamente entregado el mercado. Entonces, entendiendo esto, uno puede configurar el calendario macroeconómico para que nos entregue noticias tal vez simplemente de Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Brasil, o tal vez queremos conocer las noticias de todos los países o los más importantes. También podemos nosotros configurar cuál puede ser el grado de importancia de las noticias que queremos conocer. Tal vez las queremos conocer todas, tal vez queremos conocer las menos importantes, tal vez queremos conocer las intermedias en términos de relevancia, o tal vez queremos conocer las más importantes que el mercado nos puede entregar. El grado de importancia también está implicado o implica el impacto que esto puede atraer o que puede conllevar sobre el instrumento que puede estar afectando, o sea, la volatilidad tal vez esperada por el mercado. En la medida que tiene más puntos en rojo o más números marcados o circunferencias marcadas, el impacto de la noticia puede ser mayor y generar mayor volatilidad sobre el instrumento que pueda estar afectando. ¿Cómo saber cuál va a ser el instrumento que puede llegar a afectar? En el caso, por ejemplo, de el precio de viviendas a nivel nacional, la cifra mensual nos va a responder que es una cifra de mediano impacto e impacta a Reino Unido. Por lo tanto, va a estar afectando a la moneda, la libra, frente a sus rivales. Por lo tanto, si es que la noticia, como se espera, tenemos un dato anterior y un dato esperado, o sea, significa que el mercado está esperando para el reporte del mes de junio, si no me equivoco, es que la cifra con respecto al anterior caiga. Mientras que el reporte que se entregó a las 2 de la mañana, hora de Chile, nos entregó un 0,7% en línea con lo que el mercado esperaba y por debajo del reporte anterior. Lo que significa entonces que el precio de las viviendas durante el mes de junio
cayó un 0,7% o se expandió un 0,7% en línea con lo esperado, pero por debajo de la expansión anterior o del reporte mensual correspondiente al mes de mayo. Lo que significa entonces que los precios de las viviendas a nivel nacional está decayendo en el Reino Unido en su último reporte con respecto, por supuesto, a los meses previos. ¿Cómo puede afectar esto a la libra? Muchas veces podemos obviamente simplificarnos la vida, y si nos vamos, por ejemplo, a un calendario macroeconómico como el de Investing, que en este caso nos enseña o nos explica muchas veces qué es lo que puede llegar a ocurrir con esta cifra, podemos llegar acá a entender, fíjense acá está la noticia, el índice Nationwide de precios de vivienda mensual, entonces uno lo que hace es darle clic con el botón izquierdo del mouse, se va a desplegar una nueva pestaña, y la noticia nos va a entregar y nos va a decir qué significa. Nos dice el índice de precios de las viviendas a nivel nacional, a medidas de la variación mensual de los precios de medio de una casa con hipoteca, con el respaldo de la nación en el Reino Unido, sirve como un indicador principal del mercado de la vivienda. Una mayor lectura a la esperada debe ser tomada como positiva o alcista para la libra, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para la libra. En este caso, como fue una noticia que fue en línea con las expectativas del mercado de un 0,7%, puede ser obviamente que la noticia no genere tanta negatividad o signos negativos sobre la libra, ya que el reporte anterior era un reporte mucho mejor, pero al estar en línea con lo esperado del mercado, no existe un sobresalto. ¿Qué pasa si esta noticia hubiese sido distinta? Por ejemplo, en el caso de las aprobaciones, no, a ver, veamos otro dato. El sentimiento económico de Europa, acá. A las 5 de la mañana conocíamos el sentimiento económico de la zona euro, el cual tenía un reporte previo de 114,5 puntos, el dato esperado era de 116,5 y el dato fue de 117,9, lo que significa entonces que el sentimiento económico para el reporte actual viene siendo mejor que el anterior, y logró superar las expectativas que el mercado tenía. Por lo tanto, es un dato muy positivo para el euro en general o para la zona euro. Ahora, entendiendo el contexto en el cual está el mercado, también se deben considerar que la reapertura económica aumenta, por supuesto, debido a los confinamientos o los periodos de cuarentena que ha experimentado el mundo entero y en particular Europa. Significa que la reapertura se entrega un sentimiento económico mucho mayor, en donde también ha estado influenciado por las ayudas económicas del Banco Central Europeo, lo que obviamente inyecta este sentimiento positivo que es reportado en su última actualización, lo que entonces brinda perspectivas favorables para la economía europea, pensando que el sentimiento económico está por sobre el dato anterior y por sobre las expectativas que el mercado tenía contempladas, lo que puede llegar a significar algo positivo para el euro en el mercado de divisas o para el mercado europeo en términos generales. No obstante, lo que nosotros pudimos observar durante la jornada era que el mercado finalmente presentaba un escenario menos favorable para el euro durante gran parte de la jornada, lo que se traduce entonces en que las noticias, a pesar de que existen noticias relevantes para el mercado, o importantes o bien positivas, el mercado en definitiva no lo está considerando como una señal tan favorable y continúa mostrando un escenario de deterioro sobre la moneda que éste representa y que por supuesto uno puede revisar diariamente. Entonces, lo que hay que hacer para entender de mejor forma o de la manera más adecuada un calendario macroeconómico o las noticias que nos va entregando para que así nosotros podamos, por supuesto, llevar a cabo alguna estrategia de trading con noticias macroeconómicas, es volver a lo básico, a lo que estuvimos revisando en un inicio, los tipos de enfoque. Y en este caso vamos a analizar el contexto actual para prepararnos o para llegar a prepararnos a los siguientes reportes macroeconómicos y cómo podemos llegar a interpretar nuestras inversiones o cómo podemos llegar a concretar nuestra siguiente inversión. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es entender, gracias al método al top-down, disculpen, y es llegar a entender el contexto o la situación económica mundial. La situación económica actual mundial está comandada o está dirigida por el contexto de la pandemia y lo que esto ha significado para las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. O sea que los bancos centrales han optado por una política monetaria, una TPM, tasa de política monetaria ultra laxa, para incentivar
a sus respectivas economías. ¿Correcto? Eso es lo que sabemos al día de hoy. El mercado ha estado condicionado por el coronavirus y las decisiones que el Banco Central o los distintos bancos centrales han adoptado finalmente. Ahora, ¿cuáles son los países con mayor atractivo? En términos de acciones, los países con mayores atractivos en el contexto en el cual nos encontramos, producto del coronavirus, que los bancos centrales han tenido que inyectar dinero en el mercado, ya sea a través de disminuciones de la tasa de interés o inyectar directamente compras de bonos corporativos o fiscales. Estados Unidos tiene la ventaja, por lo tanto, el mercado americano o el país con mayor atractivo para poder realizar inversiones en la renta variable en sus acciones es Estados Unidos al día de hoy. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en Wall Street. Al enfocarnos en Wall Street tenemos que ir a buscar cuáles son los sectores con mayor potencial de cada país y en este caso cuáles son los sectores que han representado, que han tenido mayor potencial. Sin duda que ha sido el sector tecnológico, el que se ha visto ampliamente favorecido por las cuarentenas, debido a que se ha tenido que adoptar la tecnología como un medio o una herramienta útil al día de hoy para poder seguir funcionando desde cada una de nuestras casas. Por ejemplo, yo hoy me dirijo a todos ustedes desde mi casa, en el sur de Chile, muy alejado de lo que es una oficina o una oficina tradicional, y obviamente optamos por utilizar este tipo de plataformas como Zoom, las transmisiones a través de YouTube, para poder obviamente informar a nuestros clientes de lo que está ocurriendo, los análisis pertinentes y distintas herramientas que vamos utilizando para poder comunicarnos con nuestros clientes diariamente. Nuestro perfil de Instagram, @AdmiralMarketsLatam, nuestro canal de Telegram, que pueden encontrar también todas las actualizaciones del portfolio que realizamos diariamente, nuestro canal de YouTube, los seminarios que brindamos a través de Zoom, las reuniones que tenemos con nuestros clientes a través de Zoom diariamente, son algunas de los beneficios que ha tenido la pandemia para el sector tecnológico, un sector que ha estado altamente beneficiado y que el día de hoy, dicho sea de paso, ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el índice Nasdaq que compone a las compañías tecnológicas de Estados Unidos. Y luego de eso tenemos que buscar cuáles son los sectores que se ven más, o dentro del sector, cuáles son los papeles que pueden llegar a ser más interesantes. Por ejemplo, en periodos de cuarentena o cuando comenzaban a ser indicadas las cuarentenas, era muy posible ver o muy fácil ver que los papeles, por ejemplo, relacionados a servicios de streaming o la misma plataforma Zoom, por ejemplo, que cotiza en bolsa, presentaban beneficios o presentaban un escenario favorable. Por lo tanto, es donde uno busca compañías que puedan tener un mayor atractivo, que puedan ser más interesantes, como acciones como Zoom, acciones como Google, que fue ampliamente utilizado, Microsoft, en donde tuvieron que realizar sofisticaciones de sus sistemas operativos para poder cumplir con la demanda y obviamente con la necesidad de los clientes en el día a día. Netflix, por ejemplo, que es una plataforma de streaming, Amazon, que también venía a la competencia en términos de demanda, de compras online, Alibaba en su minuto, ¿qué otras compañías pueden ser? Eh, Creo que por ahí Disney también, que tiene su plataforma de streaming con Disney Plus, son algunas de las compañías que por supuesto se ven favorecidas por el escenario o que pueden llegar a ser más interesantes que otras en el mismo sector que estamos obviamente analizando, que es el sector tecnológico. De esa forma, uno hace o lleva a cabo un análisis de lo que está ocurriendo mediante el método top-down, en donde revisamos la situación económica mundial en los países que pueden llegar a tener mayor atractivo, en este caso Estados Unidos y Wall Street, por la cantidad de dinero inyectado por parte de la Reserva Federal y también el fisco americano. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor potencial? El sector tecnológico, y luego de eso, cuáles dentro del sector tecnológico son los papeles que pueden llegar a ser más interesantes. Y aquí tenemos algunos ejemplos, y de esa forma nosotros podemos llegar a optar alguna idea de inversión sobre esto. Entonces, lo que podemos llegar a hacer el día de mañana es estar pendiente para poder tomar decisiones sobre alguna de estas compañías, es cómo evoluciona la pandemia. Si es que la nueva cepa Delta puede comenzar a causar nuevamente estragos, rebrotes en países que ya estaba tentativamente controlado el virus, lo que puede significar entonces que papeles como Netflix, que las suscripciones de Netflix vuelvan a aumentar, o que las suscripciones en Amazon aumenten, o que las compras online continúen al alza debido a las restricciones para poder comprar de forma presencial.
que los servicios de software como Microsoft, Zoom o Google puedan seguir siendo utilizados, son algunos de, por supuesto, los papeles que hay que estar pendientes, si es que, o cómo obviamente va evolucionando la pandemia y cómo los bancos centrales también van dirigiendo sus ayudas para la economía, y en este caso es la economía que puede recibir la ayuda directamente de Estados Unidos. Por eso es que se vuelve interesante el considerar este método, el top-down, para poder analizar de mejor forma lo que está ocurriendo en el mercado, para poder obviamente encontrar algunas acciones que puedan llegar a ser interesantes a la hora de invertir, y por supuesto analizar cuáles pueden llegar a ser los rendimientos o bien los precios teóricos que pueden considerar nuestro análisis y cómo podemos nosotros llegar a determinar nuestra siguiente inversión. Pues bien, ustedes saben que los días jueves, días martes, disculpen, y jueves realizamos cápsulas breves en donde buscamos entender o explicar o dar a entender a nuestros clientes la forma de hacer trading con noticias macroeconómicas, con indicadores, con osciladores técnicos, el análisis técnico precisamente en general, el análisis fundamental, para que así día a día vayan aprendiendo algunos conceptos que pueden llegar a ser relevantes y que por supuesto siempre vamos profundizando a través de nuestros seminarios que brindamos los días lunes, miércoles y viernes de manera gratuita en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, que lo pueden encontrar desde ya. Agradecerles por su participación, espero que esta cápsula haya sido provechosa. Cualquier duda o detalle se pueden comunicar con cada uno de sus asesores o ejecutivos, que van a estar los muchachos encantados de poder ayudarlos en la oficina. Y por supuesto escribirme a mí directamente al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com para poder estar en contacto si es que requieren alguna ayuda con respecto a alguna situación puntual de lo que el mercado esté presentando día a día. Desde ya entonces me despido, que tengan una excelente tarde de día martes, el último martes del mes de junio, y nos estaremos viendo en un próximo seminario, y desde ya invitarlos a nuestro live trading el día de mañana a las 10:30 en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos ustedes.